Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Esto lo hacemos nosotros. La luz que prendés, el auto que te lleva, los útiles de tus hijos, la ropa que usás. Esto también lo hacemos nosotros. Porque mientras el mundo sigue su ritmo, nosotros dejamos la vida en el campo. Porque de lo profundo de la tierra nace el gas y el petróleo que resuelve parte de tu vida. Y eso lo hacemos nosotros. Somos la fuerza de trabajo que mueve tu vida y hace grande a este país. Sindicato de Petroleros Privados. Energía que se siente. Letras y Corcheas. Un encuentro con músicos y escritores. Una hora para disfrutar de canciones y textos contado por sus autores. Letras y Corcheas. Los jueves de 22 a 23 con la conducción de Hernán y Mario Dobri. Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Letras y Corcheas. Hoy nos acompaña un cantante cordobés que está presentando su nuevo disco, Simple y Natural, con dos conciertos aquí en Buenos Aires y cerca de Buenos Aires. Va a estar el miércoles 13 de mayo a las 22 horas en La Pirca, en calle 13, 4887 a las 20 horas en Berazategui, y ese mismo día a las 22 en la Peña Sombra Blanca en Jean Jaurès 347 aquí en la capital federal. Mario, ¿qué nos podés contar de nuestro invitado de hoy? Bueno, buenas noches. La naturaleza de las emociones es tan variada como circunstancias sucedan, como estados de ánimo nos dominen, como edades transitemos. Una misma persona raramente sienta lo mismo ante estímulos iguales o parecidos. La pluralidad humana no encontrará sentires iguales en cada individuo que lo compone ante los mismos hechos dados. El hombre, en sí, retorna una y mil veces a esos aspectos que incentivan sus emociones, como si su sentir fuese único y manifiestamente lo hubiese descubierto en ese momento. El amor, la felicidad, el infortunio, la incertidumbre, la plenitud, el dolor, son al fin de cuentas variantes orgánicas de la persistencia de seguir siendo, y su brújula, el apasionamiento de ser vivo. Tanto se ha escrito sobre estos temas que cualquier cosa nueva que se diga será lo mismo, pero distinto, porque distintos somos los unos y los otros, y solo concebimos el hoy como momento de referencia del sentir y ser uno mismo, el protagonista. Hoy en esta noche de Letras y Corcheas nos visita un cantante y letrista de renovado sentir apasionado, con el cual poder dialogar sobre las emociones íntimas y el arte de las canciones. Buenas noches, Matías Rojas. Es un placer compartir contigo nuestro programa. Buenas noches, Mario. Buenas noches, Hernán. Un gusto estar compartiendo con ustedes. Siendo un Rojas auténtico, porque hablar de los Rojas es hablar de un grupo familiar conocido en el medio por las grandes personalidades, tu padre y tus tíos, que han generado. ¿Cuánto de mandato hubo en tu decisión? ¿Cuánto hubo de tu propia decisión? ¿Y qué cosas te favorecieron ser un Rojas? ¿Y qué cosas sentís que te limitan? Bueno,
Con respecto al mandato, creo que casi nada, porque lo único que siempre me insistió mi papá es que haga lo que haga, bueno, que estudie, que elija estudiar. Y, y al igual que mi tío Jorge, también siempre insistiendo con que los más chicos teníamos que estudiar, ya que nosotros teníamos la posibilidad de poder estudiar. Y bueno, en el caso de ellos, al estar en el Chaco salteño, eh, estaban muy limitados de esas posibilidades. Entonces, bueno, lo primero que hice yo fue estudiar el profesorado de música, porque lo que más deseaba era estar cerca de una u otra forma de la música, sea en un aula o sea en un escenario. Entonces, estudié el profesorado de música y después lo que sí fue absolutamente una decisión mía es hacer música, ¿no? Estar cerca de una u otra forma. Y en la pandemia se me abrió esa posibilidad de ver la música de otra manera, que era a través de componer canciones. Entonces empecé a escribir canciones en la pandemia y, y bueno, a la medida que fui componiendo, me fui dando cuenta de las influencias que he tenido en mi corta vida, de diversos géneros y diversas formas de ver la vida. Y, y bueno, así he llegado a concluir en este primer disco que tiene 10 canciones. Y después con respecto a las ventajas y desventajas, yo creo que primero que nada no, con respecto a limitaciones y desventajas, no he percibido ni las consigo, porque eh, gracias a Dios y a mi familia he podido siempre hacer la música de la manera en que yo quiero hacerla, y sin limitaciones, digamos, más que obviamente, lógicamente, la limitación creo yo que empieza cuando aparece una otra persona, eh, y ya está, digamos, pero a la hora de hacer arte no debería haber limitaciones, y yo no las he tenido, así que estoy muy tranquilo con eso. Y con respecto a las ventajas, eh, son muchas, porque desde niño he podido entrar a un estudio de grabación y ver cómo se posiciona la voz frente a un micrófono, cómo uno se puede parar para que salga de una mejor manera la voz. Eh, Desde las partes técnicas he podido aprender un montón, siempre estuve como cerca. Y, y después, no solamente lo musical, sino también el hecho de estar cerca de personas que hacen música desde tanto tiempo, el saber y tener un consejo tan apreciado como el de mi viejo, que es el hecho de que uno puede componer canciones y cantar, pero al fin y al cabo lo más importante es la gente que elige escuchar esas canciones y elige acercarse a nosotros, tan solo porque escribimos canciones o las cantamos. Y ahí está todo, ¿no? Es como la gente, estar cerca de la gente, darle un abrazo, compartir un mate. Esos consejos son muy importantes y lo he recibido de mi viejo, porque por ahí es muy fácil en este camino optar, manejarse de otra manera o marearse tal vez, ¿no? Es muy fácil porque aparecen muchas cosas, eh, muchas personas, y está bueno tener ese consejo. Para mí una bendición y una gran ventaja de tener los pies en la tierra siempre, digamos. O intentar tenerlos. Eso está muy bueno y es la ventaja más grande, creo, que yo tengo. ¿Y había alguna posibilidad con Rojas de hiciera algo que no fuera folclore? Eh, Que saliera el y Rojas bueno, el rockero.
Claro, puede ser también. Digo, No, después íbamos para eso, pero hiciste sí. bien, ya alargaste la pregunta, está bien. Pues la verdad que ahí retomo a la pregunta anterior. La verdad que no me limito a eso porque, bueno, este primer disco es bien folclórico, aunque tiene algunas influencias de géneros como el reggae, que vienen de la mano de Bob Marley. Y, pero bueno, no elijo limitarme ahí porque no sé qué será de mí en unos años, digamos. Así que a lo mejor me cuelgo una eléctrica. Es cierto. Y en este disco, vamos a este tema, porque si no, en el temario que tenés acá, que son 10 canciones, de las cuales tuyas son 7 y Sí, otras 3 son letra y música de diferentes. O sea, la música siempre es de tu tío Jorge y la letra, bueno, en 3, una es de tu padre y otra, no sé, de 2 personas, no sé de qué vínculo tienen contigo. Eh, ¿Cuáles son las influencias que te llevaron a este estilo de cantar, a este estilo de música que está muy marcado en estos últimos, podemos decir, 40 o 50 años del folclore argentino? Que escapa del folclore y hace un lineamiento, podemos decir que la forma la inventó, la descubrió, no sé cómo hizo, pero la descubrió Víctor Heredia. Este es el claro. estilo, este Víctor Heredia es la base. Y después, bueno, Abel Pinto, Luciano Pereira, y Sí. vos que estás medio entre los dos, porque tenés un estilo entre ambos, ¿no? ¿Cómo fue que llegaste a esto y esto te impacta y te manifestás a través de este disco? Bueno, influencias he tenido muchísimas, eh, pero principalmente para este disco creo que está muy marcado por Víctor Jara, que es un cantautor de Chile, eh, referente folclórico, y creo que está muy presente en el disco porque yo al haber estudiado el profesor de música, me reflejé mucho en lo que hizo él, de también ser un profesor y estudiar, elegir el camino de buscar estudiar y, y tener una mirada bastante cerca de lo que pasa en la gente, en la sociedad. Entonces, bueno, Víctor Jara está muy presente en el disco. Y después lo nombro a Bob Marley, a pesar de que no es él sí, no es un referente folclórico, pero desde niño he tenido una, no sé cómo decirlo, si es una sensibilidad muy fuerte por la naturaleza, digamos, ¿no? Por los pájaros, por los árboles. Y Bob Marley era una persona que su obra está totalmente ligada constantemente a la naturaleza. Entonces, él está muy presente en este primer disco y, con respecto a esto, ¿no? A la parte natural, que si lo traemos acá a lo folclórico nuestro, creo que quien tenía una mirada así también era Jacinto Piedra, que, que creo que fue alguien que también rompió mucho con la mirada tradicional que se venía teniendo hasta antes de los 80 o de los 90, eh, con respecto a los chalcha, a- al dúo salteño, guaraní, etcétera. Entonces, bueno, creo que por ahí va este disco, ¿no? Esos son los referentes de este primer disco. Ya que estamos hablando tanto de simple y natural, que no dijimos el nombre del disco, vamos a escuchar justamente el tema que le da nombre a esta nueva, a esta nueva obra, simple y natural. Soy canción que abraza la esperanza desde la inocencia de mi andar.
Soy el canto simple de los vientos que levanta vuelo en libertad. Soy la copla que nació en el monte, que viajó conmigo a la ciudad. Soy la eternidad de mis abuelos, en mi voz la herencia quedará. Y por eso soy cantor de lo simple y natural. Esa estrella donde voy no me deja de alumbrar, entregando el corazón, es mi modo de cantar. En mi esencia está el amor por mi gente y mi lugar. Soy aún el niño que soñaba con un mundo justo y de hermandad. Canto por los pueblos olvidados, por los que quedaron sin hogar. Escuchábamos a Matías Rojas interpretando Simple y Natural, tema que forma parte del disco homónimo que va a estar presentando este miércoles 13 de mayo en La Pirca, en calle 13, número 4887 de Berazategui, y unas horas más tarde, a las 22, en la Peña Sombra Blanca, en Jean Jaurès 347 de la capital federal. ¿Cómo fue el proceso de composición, la parte tuya, la parte de la letra de Simple y Natural? Bueno, este proceso comenzó en la pandemia, después de un viaje que tuve para el lado de Brasil, en donde la forma de ver la música me cambió rotundamente, porque empecé a tener una mirada con respecto al folclore, no solo nacional, sino también a nivel continente, ¿no? Entonces, en la pandemia empecé a escribir las canciones y que tienen una mirada muy, muy latina, se podría decir, o con respecto a algo más global, digamos, del continente. Y, y bueno, y después fui cantando y componiendo canciones con respecto al amor maternal, al amor de, hacia la naturaleza, hacia la vida, hacia las personas que uno ama. Y, y después de que me encontré con las 30 canciones que ya tenían forma para un primer disco, eh, mi tío Jorge escucha las canciones y ahí es cuando él decide intervenir a través de la producción, ¿no? Desde su rol de productor, y me ayuda con las letras, con darle una vuelta de rosca a la parte literaria, más que nada. Y, y bueno, y después, eh, a la hora de grabar el disco, de la sonoridad, lo fuimos trabajando juntos. Entonces, eh, así es como se dio el proceso, ¿no? Y fue muy fuerte compartir el proceso con él desde las letras, porque él tiene una mirada de mucha experiencia, ¿no? De 30 años más que yo, y estuvo muy interesante, muy divertido también conversar, dialogar, intercambiar opiniones. Fue muy interesante y la verdad de mucho aprendizaje también. En ese tema, sobre todo, simple y natural, yo siento que acá está lo que estábamos hablando al comienzo de las influencias, ¿no? Víctor Heredia directo. Incluso Víctor Heredia arranca en su vida con
un tema que creo que se llama Si soy, ¿cómo soy yo? ¿No? Ajá, Arranca así un tema, que casualmente el tema este es ¿cómo sos vos? ¿Qué sos vos? Porque habla de un yo interior, introvertido, pero habla sí, de cosas mayúsculas que son parte de tu universo diario. Ahora, tu tío es una persona que maneja bien eso. Y sí, canciones para mí son la música. La música determina una canción. Uno escribe un poema, será un buen poema, pero si no le incorpora la música, no hay canciones, ¿no? sí. Entonces, ¿cuánto influyó eso en tu, eh, podemos decir, en la dialéctica de cantar, la influencia de la música que Jorge incorpora a tus versos? Bueno, la verdad es que ha influido mucho porque creo que a través de su mirada y su experiencia eh, encontré una forma también que la he incorporado, que una forma más sencilla y simple de decir las cosas. Es Eh, verdad. sí, sin darle, Eh, digamos, tanta vuelta, tanta metáfora. Ayudó a tu voz, porque tu voz es una voz delicada, además son muy afinado, delicada, linda voz, y entonces no te obligas a gritar, como dice que salta mucho de revolear el poncho. Esta es una típica Claro, balada norteña, con la de la sí. chacarera, es decir, y en tu voz se dulcifica, ¿no? Pienso yo. Sí, 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 sí. Y principalmente este tema, esta canción, surge como un trabajo en el profesorado de música que me pedían para filosofía, me acuerdo, que era cuando uno se pregunta de dónde uno viene, a dónde uno va, por qué uno canta o por qué uno hace lo que hace. Y bueno, y terminó estando en esta canción que, bueno, después terminó alzando un vuelo muy grande con la intervención de justamente de Jorge. Así que la verdad que sigo estando muy contento de cómo quedó. Recién ¿Y cómo eligieron dijiste, la banda para esto? Porque es una banda muy especial, es con acordeón esta banda. Sí, tiene acordeón y tiene bandoneón y bueno, después está conformado por el bajo, guitarra criolla, batería más que nada, una batería percusiva, mucho más de cueros, más orgánica el sonido. Y, y bueno, y ahí tenemos la conformación de la banda. ¿Y la segunda Yo, voz quién la hace? la segunda voz la ha grabado un músico que trabaja justamente con Jorge en su proyecto que se llama Leo, y es el que toca la trompeta, toca el acordeón, bueno, toca muchos instrumentos y toca muy bien. Y bueno, y la conformación, digamos, del sonido principalmente, yo quería buscar un sonido que reflejara también lo que estaba diciendo a la hora de escribir, que buscar la simpleza y lo más natural posible eh, para reflejar la coherencia, digamos, ¿no? Que tenga coherencia lo que estoy diciendo. Entonces, sin la intervención de tantos instrumentos electrónicos, excepto el bajo, ni de tantos efectos, entonces, bueno, ahí como que se hizo muy sencilla la búsqueda, digamos. Ahí me ayudó muchísimo también mi tío, quien automáticamente dijo, esto tiene que ser la esencia, digamos, del sonido, y yo dije que sí, porque la verdad que estaba muy bueno. Quien sabe, ah, sabe. recién Sí, sí, decías, tiraste un dato ahí al pasar, que, que habían surgido 30 temas, de los sí, cuales quedaron 10. ¿Cómo fue el sí. proceso de selección para descartar otros 20, que no es poca cosa? Fue un proceso muy divertido porque en realidad yo tenía la mitad de canciones, tenía 15,
Y cuando escuchó mi tío las 15 dijo que estaban muy lindas, pero para poder completar el proceso y entrar al estudio a grabar, tenía que trabajar en otras 15. Entonces ahí quedé impactado, digamos, porque la verdad que para mí escribir canciones es un trabajo bastante arduo, digamos, porque en mi caso, digamos, no es algo tan sencillo, es muy introspectivo, digamos, muy para adentro, digamos, tener que sentarte a escribir, y no es algo que en mi caso lo tenga que buscar, digamos, hoy me levanto y escribo una chacarera, digamos, o escribo una canción. No, en realidad tiene que llegarme la inspiración para poder escribir. Entonces, bueno, me di el tiempo de un año y ahí pude trabajar las otras 15 canciones con mucha tranquilidad, eso estuvo bueno. Entonces, bueno, después a la hora de elegir las canciones, eso se hizo bastante sencillo, porque buscábamos un concepto del disco que vaya de la mano con el título de la canción, de la primera canción que era Simple y Natural. Entonces eso ya se hizo un poco más sencillo. No fue sencillo escribirlas, digamos, pero, pero sí elegirlas, sí. Ahora, me llamó la atención algo que dijiste. Dijiste, en el caso de tu tío, que era el productor, mi tío escuchó las canciones y les gustó. ¿Porque ya tenía música tuya antes? Claro, tenía música y letra, y, pero bueno, ¿Y algunas qué le como pasó que... a la música? Y que Le le cesaron faltaba la música. claro, le faltaba una vuelta de rosca, ¿no? Sí. Y pasa. Sí, sí. Algunas estaban más cerca y otras no. Eh, Así que, pero bueno, fue un proceso muy divertido y de mucho aprendizaje, sobre todo. Acá, Ahora, cuando tenés estos 10 temas, después había que armar el disco. Sí. Y uno hay veces cuando elige poner primero este tema, poner segundo este, último este, cerrarlo, para que quede redondito, ¿no? Que quede como una obra completa. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue ese trabajo? Y eso sí llevó tiempo, porque agarré la guitarra y me puse a cantar los temas, y tirando como órdenes diferentes. Y, y bueno, hasta que tenía ya como por lo menos tres opciones, y después dije, voy a tratar de que sea fragmentado, digamos, ¿no? De que no sea, por ejemplo, las tres zambas juntas, las tres chacareras juntas, que tenga dinámica, digamos. Entonces, ahí las fragmenté a todas, y después con respecto a las letras, traté de que vayan en un orden lo más prolijo posible, pero traté de que los ritmos, sobre todo los géneros, estén separados, digamos, porque si no iba a quedar como todo monótono, a la hora de escuchar las tres zambas juntas, por ahí como que cansa al oído. Entonces eso también aprendí bastante ahí. Estamos conversando con Matías Rojas. Vamos a hacer una pequeñísima pausa. En un minutito más volvemos con más letras y corcheas. No se vayan. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entra a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Letras y corcheas. Una hora para disfrutar de canciones y textos contados por sus autores. Con la conducción de Hernán y Mario Dobri.
esfuerzo en un viaje hasta el momento donde puedo recordar. Cuando nos miramos en silencio, abrazando aquel misterio, empezamos a bailar. Cuando en una samba tu pañuelo me llevaba hasta tu cielo, invitándome a soñar. Al compás de aquella melodía, realidad y fantasía, la promesa de un amor. Debo confesar que no sabía cómo todo es alegría cuando llega la ilusión. Pero algunas cosas en la vida simplemente se terminan y es momento del adiós. Si quieres como ayer bailemos, volvamos a sentir de nuevo, darnos otra vez en una samba, mil caricias en el alma, celebrar aquel amor. Dime para recobrar la calma que me quieres, que me guardas dentro de tu corazón. Escuchábamos a Matías Rojas interpretando Bailemos, tema que forma parte de su último disco, Simple y Natural, que va a estar presentándolo con 2 fechas aquí en Buenos Aires. La primera en La Pirca, el miércoles 13 de mayo a las 20 horas, en calle 13, número 4887, en la localidad de Berazategui. Y ese mismo día, 13 de mayo a las 22 horas, en la Peña Sombra Blanca, en Jean Jaurès 347, en Capital Federal. ¿Cómo fue el proceso de composición de Bailemos? Bueno, Bailemos surge inspirado en dos parejas, digamos, en una pareja de 2 personas que se separan y vuelven a unirse a través de una samba que bueno, en realidad es como, creo que es lo que ha pasado, no sé si tantas veces, pero ha pasado, digamos, ¿no? Que se vuelven a encontrar bailando una samba, porque también en los ámbitos folclóricos, sobre todo en los pueblos, son muy pocos los encuentros, entonces es más fácil que se dé esas cosas. Entonces tuve la intención de escribirlo reflejando esos sucesos que suelen suceder en los pueblos y en los ámbitos folclóricos, pero al principio no tenía... Esa samba sí la desarrolló mucho mi tío en cuanto a la letra, ¿no? Terminó teniendo una letra bastante larga, pero que resume, creo yo, lo que quería yo decir a través de esa samba. Así que, bueno, también fue un proceso intenso, pero divertido también, de mucho aprendizaje. Esta canción es muy melódica, Ah, muy romántica, sí, romántica de adolescencia, porque sí. los que ya somos grandes vemos el asunto completamente diferente a como se ve en este tema. Y sobre todo, al ser una música mucho, podríamos decir, cercano al pop del norte, que invadió mucho, que tuvo la suerte, ese ritmo, como hablaba de Víctor Heredia, que tuvo arraigo popular, y hoy podemos decir que el folclore está metido en eso, porque es el folclore que más se escucha, que más llena un estadio y que más atrapa. Y la letra es una letra sencilla, pero vuelvo hasta el lugar del universo en un viaje hasta el momento donde pueda recordar cuando nos mirábamos en silencio, ¿no? Ese vuelo continuo, porque tiene una letra continua, y vos es como que
como que cantás siguiendo la onda de la melodía, no le provocás ningún requiebro. Solo dos cosas, que eso, no sé si fue ocurrencia tuya o tuya. Eh, el requiebro de la voz, muchas veces, ¿no? Lo Sí. usás bastante frecuente en todos los temas. Y segundo, la acentuación alargada de los finales con rima, ¿no? Ajá, En los finales con rima haces siempre un alargamiento vocal y sí. el requiebre de voz por momentos, que son los únicos dos elementos que usás fuera de el canto melódico de por sí. ¿Dónde surgió esa idea o es propio de vos en toda tu vida de cantor? Eso, la verdad que está buena la pregunta porque ahora que me pongo a pensar es algo que siempre ha estado, digamos, desde niño, desde que empecé a cambiar la voz también, estuvo siempre ese recurso, ¿no? Sí, Lo que me ayudó mi tío es a no abusar, digamos, por ahí inconscientemente. eso es importante. Claro, inconscientemente yo no me doy cuenta, digamos, entonces me sale Claro. y, y mi tío me ha marcado en varias canciones que no está bueno abusar, digamos, porque por ahí es como que no deja de ser un recurso que lo agotás, digamos, es como lo que si vos abusás de eso, después aburre escucharlo. Y todas las canciones son iguales, de pronto. Claro, Porque pasa eso. exactamente, sí, exactamente. Entonces, eso también aprendí mucho, que capaz que no me daba cuenta, la verdad que si no me lo decía él, no me iba a dar cuenta. Ahora, hace mucho se habla siempre de, de la nueva ola del folclore, ¿no? Y bueno, tu tío es parte responsable de ese cambio que surgió hace ya unos cuantos años. Eh, pero cada generación trae lo nuevo y trae lo suyo. Mm, ¿Qué nueva sí. visión del folclore tenés vos en comparación con la que trae tu tío, que es una generación anterior? Ajá. Vos sos la cuarta generación en la música del folclore, Claro, ¿no? Porque la primera exactamente. eran las canciones inéditas, la segunda la época de Yupanqui con Falú y con todos los que lo siguieron. La tercera es Víctor Sí, Heredia y vos sos la cuarta. sí, claro, exactamente. Eh, sí, creo que las diferencias por ahí tal vez tengan que ver con los caminos de dónde uno viene o cómo ha empezado a hacer los caminos de la música. Eh, por ahí creo que el camino y la historia de cada uno, donde uno nace y donde, lo que uno le toca ver, eso marca mucho. Porque en el caso de mi tío Jorge y de mi padre, ellos han nacido en el Chaco, bueno, han vivido toda la vida en el Chaco salteño, entonces sus composiciones parten de ese paisaje, ¿no? De habitar el monte y, y la raíz. Y después, mi tío Jorge, al entrar con los Nocheros, se le abre un mundo totalmente desconocido y a lo que él lo ha marcado es compartir con la autora, con la Moro, que bueno, ahí ya se le abre otro mundo y empieza a componer y es una canción siempre totalmente melódica y de amor, ¿no? Entonces, el camino de él ha sido ese y a diferencia digamos, del mío, es que yo he nacido en la ciudad de Córdoba y, y lo que me ha marcado a mí, además de ese viaje que tuve antes de la pandemia, también me ha marcado el no ver el paisaje natural, digamos, acá en la ciudad y, y me ha marcado también el hecho de estudiar el profesorado de música, que es lo que no tuvieron la posibilidad de ellos, ¿no? Entonces,
la vida los ha llevado por otro lado y a mí me ha tocado este lado que, que creo que desde ahí escribo, ¿no? Desde lo que veo, lo que pasa en la sociedad. eh, Tal vez me ha tocado ver mucho las injusticias a veces que pasan en los barrios de las ciudades, los chicos que están en la pobreza, que están en la droga, que se los lleva la policía, y que eso no deja de pasar, digamos, es algo que pasa, eso ya no tiene que ver, me parece a mí, con eh, ninguna cuestión de partido político ni nada de eso, sino con algo que pasa, digamos. Y bueno, a mí me ha tocado observar eso y la verdad que me ha marcado la manera de ver y de escribir. Eh, y creo yo que lo que me ha marcado también es que mi tío Jorge, él se considera un intérprete principalmente, porque él empieza a escribir recién a sus 30 años, o 27 años más o menos. Entonces yo empecé a escribir desde muy temprana edad, desde los 18, 19 años, y mi tío Jorge me ha inculcado a mí que escriba canciones porque eh, la canción es la que te va a dar la identidad y tu manera de ver el mundo y todo lo que quieras decir, sobre todo siendo solista, que no fue el caso de él al entrar con los Nocheros y demás. Entonces creo que la historia de cada uno y el camino que uno va haciendo te va marcando mucho. La verdad que eso es inevitable, digamos. Matías, ya que estamos hablando tanto de música y desde el lugar de donde escribís y todo, vamos a escuchar un poco más de música. Bueno. Vamos a escuchar este hermoso tema, Viejo Coplero, que eligió para esta noche de Letras y Corcheas. Recuerda que para llegar hasta la cumbre más alta, el cóndor antes de volar primero prueba las alas. Si queda mucho por andar, mejor no vayas corriendo. Procura siempre caminar, al tranco se llega lejos. Intenta hacerlo realidad al sueño que te alimenta. No basta con llegar al mar adentro de una botella. De corazón te voy a dar la gracia, viejo coplero. Cantando supo regalar la copla con su consejo. El río vuelve a su lugar, la golondrina a su nido. Solo el amor no vuelve más si la ilusión ha perdido. Escuchábamos a Matías Rojas interpretando Viejo Coplero, tema que forma parte de su nuevo disco Simple y Natural, que va a estar presentándolo el 13 de mayo a las 20 horas en La Pirca, en calle 13, número 4887 en Berazategui, y ese mismo día, 13 de mayo a las 22 horas, va a estar también en la Peña Sombra Blanca, ahí en Jean Jaurès 347 de la ciudad de Buenos Aires. ¿Y cómo surge? ¿De dónde viene este viejo coplero? Bueno, Viejo Coplero es una canción que le pertenece a mi tío Jorge y son coplas que en realidad le pertenecen a mi abuelo Lucio. Son coplas que él ha escrito y las decía en forma de consejo, ¿no?
como queriendo dar consejos de vida. Y mi tío Jorge le pone la música a eso y termina en una chacarera que se llama Viejo Coplero y que yo a la hora de grabar este primer disco dije que me tenía que también aferrar a lo que ya venía de antes, en este caso, que es esta canción, que es Viejo Coplero, y Una Samba en el Cielo, que le pertenece a mi papá. Y particularmente, bueno, esta chacarera me acompaña desde que arranqué este camino de la música y me ha aferrado mucho a esa forma de ver el mundo. Desde la primera estrofa que dice, eh, si queda mucho, perdón, la segunda estrofa dice, si queda mucho por andar, mejor no vayas corriendo, procura siempre caminar, al tranco se llega lejos. Entonces, ya con esa estrofa me está diciendo que no me apure, que vaya tranquilo, que disfrute el camino. Y bueno, después la primera en realidad dice, recuerda que para llegar hasta la cumbre más alta, el cóndor antes de volar primero prueba las alas. Entonces, bueno, yo trato de aferrarme a esa chacarera siempre y de estar constantemente en esa posición, de estar probándome, de, de querer aprender cada vez más y de ir tranquilo, de ir con mucha tranquilidad y tratando de disfrutar de cada momento, ¿no? Eso es lo que he aprendido con esa chacarera. Con esa chacarera, hay dos o tres, ahí estamos hablando de que salí del estilo del disco, ¿no? O sea, Sí, no del disco, porque disco no existe, ¿no? sí, Del temario que claro, iban a abordar. Y sí, entrás en el temario folclórico normal, porque esta es una exacto, chacarera bien picadita, ¿no? sí, Bien. Lo que me gustó es el uso del coro. O sea, tenés una parte coral que a dos voces mucho más sí, larga que en los otros temas, ¿no? Eso le dio una buena apoyatura a tu voz para que en vez de que tener un eco, lo viste que a veces se usa cámara para que sí. uno potencie la voz, y en este Ujú. caso ustedes, o vos, o tu tío, ustedes en conjunto, adoptaron la idea de generar un coro en la temática. Y bueno, este es el segundo tema, porque ahora que vos hablás de tu abuelo, ¿no? Pero Sí, también hay un tema para tu abuela, sí, sí, sí. ¿no? Eh, Que hablan sobre ella. ¿A qué se sí, debió a que traeran a los ancestros a, a la primera obra que el nieto hace? ¿A qué se debe? exactamente. Está buena la pregunta porque soy de la idea de que estamos parados, sobre todo en el folclore, estamos parados en los cimientos de nuestros ancestros y, y ahí está como, es como cuando vas a cargar nafta con el auto. Yo creo que si vos no te acercás a tus ancestros o no curioseás de preguntarle cosas de vida o de sabiduría ancestral, es como que llega un momento en el folclore que te empieza a faltar nafta, digamos. Es como, tenés que ir a la fuente para mí. Entonces, yo sentí que para este primer disco tenía que ir a la fuente y esas dos canciones que no me pertenecen, yo creo que ahí ya reflejaba y reflejan lo que, lo que yo estoy queriendo hacer, que es hacer música folclórica, pero parado en esos cimientos que son muy fuertes y que para mí, como no ir hacia ahí o no, o querer hacer algo sin ir a buscar ese combustible para el cuerpo, para el alma, estaría errándole, es como que ya ahí, no sé, me pondría a hacer reggaetón, digamos, no sé. Es como que debería hacer otra cosa, digamos. Eh, porque bueno, a su vez yo pertenezco a una familia que tiene una raíz muy fuerte con respecto al folclore, entonces
bueno, justamente Una samba en el cielo habla de la primera coplera de la familia. Entonces era quien cantaba, pero cantaba por gusto, porque quería hacerlo, digamos, allá en medio del monte. Y es mujer, entonces yo siento que mi papá al escribir esa samba le hace un honor enorme a la abuela Nacho, que sería mi bisabuela, y a la raíz, digamos, la verdad que tenía que hacerlo para mí, sí o sí. Ahora, en general, cuando un folclorista empieza, suele interpretar los clásicos, Sí, ¿sí? Y empezar haciendo los clásicos y cada tanto, si es cantautor, si es compositor, va mechando algún temita suyo sí. para, para el público. ¿Qué te llevó a vos a arrancar directo y decir, bueno, yo voy con lo mío? O sea, que la samba de mi esperanza la cante otro. Claro. Eh, bueno, he tenido influencias cercanas. Al empezar a salir a cantar, me he cruzado con colegas y, y he visto cómo con la canción propia reflejas cosas que tal vez interpretando otras no podés, como es esto de la mirada que uno tiene del mundo, la sensibilidad, las cosas que a uno lo conmueven. Y he tenido esa inspiración a través de, por ejemplo, José Luis Aguirre, que es un cantautor de Tras las Sierras, eh, después de, bueno, de Rally Barrio Nuevo también, eh, y de los mismos Víctor Heredia y León Gieco, que con sus canciones han logrado cosas muy grandes, no solo a nivel personal, sino para la gente. Entonces, ahí es donde yo me he inspirado mucho. Y después mi tío Jorge fue alguien muy, muy importante al inculcarme y decirme que hay que escribir canciones, porque él tiene la mirada de que el folclore y el mundo necesitan canciones, digamos, ya sean de folclore, de rock, de reggae, lo que sea, hay que escribir canciones. Entonces, eso trato de defenderlo. Eh, Dijiste antes del público, cuando empezamos a hablar, hablaste del público. ¿Sentís que hay un público receptivo para nueva gente, nuevos cantantes, nuevos artistas y nuevo Sí. repertorio? ¿Hay un público receptivo o hay un público que le cuesta más engancharse con las cosas nuevas de uno y otro y uno tiene que hacer un esfuerzo a veces excesivo para poder Claro. ser aceptado en ese círculo que lo viste parecía ser cerrado a simple vista? Claro. Eh, y hay un público que escucha canciones nuevas y porque hay una camada de cantautores de canción nueva. eh, y después sí, hay un público que quiere el clásico, digamos, la canción clásica. A mí me ha pasado de ir a peñas en donde esperan los clásicos y uno se adapta a eso, porque creo que hay que tener mucho tacto con lo que pasa en la gente, en los pueblos. Si hay fiesta, hay que adaptarse a la fiesta, pero entre esa fiesta ir mechando con lo de uno, ¿no? Que se escuche lo de uno, por más de que haya 500 personas y solamente la están escuchando 50 personas o 30, esas 50 o 30, bueno, algo les va a quedar, digamos. Eh, Porque si no sería como muy, no sé, como muy avariento, creo yo, querer acaparar a todos, ¿no? O a todas las personas. Entonces, bueno, yo soy muy consciente de eso, de que hay mucha gente que tal vez quiere otra cosa. Y está bien también, pero bueno, hay ese grupo de personas que quiere escuchar algo nuevo y bueno, acá estamos para eso. Matías Rojas, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en Letras y Corcheas. Fue un placer enorme
conversar contigo, escuchar tu música, disfrutar de tus canciones. A la gente, busquen en las plataformas Simple y Natural, está disponible en todas las que existen actualmente. Y a los que les gustó mucho, vayan el 13 de mayo a las 20 horas a La Pirca, calle 13, número 4887, en Berazategui, para escucharlo a Matías Rojas. Y también ese mismo día, 13 de mayo, a las 22 horas, en la Peña Sombra Blanca, en Jean Jaurès 347 de la capital federal. Matías, muchísimas gracias una vez más por haber estado con nosotros hoy. Bueno, gracias a vos, Hernán, a Mario ahí por hermosa nota. La verdad que aprendí mucho. Yo en cada nota aprendo un montón y en esta aprendí muchísimo. Así que muchas gracias. Bueno, gracias, Matías. Es un orgullo tener gente como vos que trata de que le dé vuelta y que siga adelante el folclore en este caso, o la música que sea, y que nos interprete a nosotros los argentinos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, Mario. Nosotros nos vamos a reencontrar en la próxima emisión de Letras y Corcheas. En la operación técnica, Javier Martínez y Gerardo Subirana. Nos vemos la próxima semana. Chao. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección Claudio Tolcachir. Informes en www.timbre4.com. Esto lo hacemos nosotros. La luz que prendés, el auto que te lleva, los útiles de tus hijos, la ropa que usás. Esto también lo hacemos nosotros. Porque mientras el mundo sigue su ritmo, nosotros dejamos la vida en el campo. Porque de lo profundo de la tierra nace el gas y el petróleo que resuelve parte de tu vida. Y eso lo hacemos nosotros. Somos la fuerza de trabajo que mueve tu vida y hace grande a este país. Sindicato de Petroleros Privados. Energía que se siente.